Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Diálogos Parlamentarios, en su segunda época. A nombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Secretaría Académica, del Centro de Estudios Parlamentarios y del Canal 53, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental en la vida pública de un país: los derechos humanos. Sin lugar a dudas, desde la promulgación de estos derechos universales en 1948, ha sido una lucha constante del ciudadano por reivindicar y hacer valer esos derechos. Para platicar sobre estos temas, me complace comunicarles que tenemos a dos muy importantes especialistas en estos temas. En primer lugar, me permito presentar a la periodista Blanche Petrich Moreno, quien se ha desempeñado como periodista y corresponsal en conflictos armados en varios eventos y conflictos en América Latina y en Centroamérica. Es corresponsal de la jornada y ha obtenido el premio Carlos Septién en periodismo y desde luego es docente también en la Escuela Carlos Septién. Asimismo, nos acompaña y le doy también la bienvenida el abogado José Antonio Garza López, quien es especialista también en derechos humanos, ha tenido una amplia experiencia en el Poder Judicial, actualmente es visitador general en la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenida, maestra Blanche, estamos muy complacidos con su presencia a la distancia. Gracias, igualmente. Quisiera yo abrir esta conversación precisamente con una perspectiva del estatus actual que guardan los derechos humanos en nuestro país y me gustaría conocer su opinión, Blanche. ¿Podría darnos su punto de vista? Sí, con mucho gusto. Desde luego yo voy a exponer, muy agradecida por haberme invitado a este programa y es un honor participar en un canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo tengo que hablar desde lo que soy, no puedo hablar desde otro lugar, como periodista, como reportera, solamente para que no me acusen de usurpación. No, ya hace algunos años que no soy docente en la Carlos Septién, dejé las clases desde antes de la pandemia. La pregunta, yo creo que una buena manera de abordar el tema es preguntándose si hay o no crisis de derechos humanos en México, como reiteradamente se afirma en algunos medios. Y la respuesta obviamente depende quién la responda, ¿no? Por una parte, desde la academia, desde instituciones académicas que analizan el tema, se afirma de que sí hay una crisis continuada a lo largo de los distintos sexenios y épocas que ha pasado el país, el México contemporáneo, y del parte de las organizaciones, tanto no gubernamentales establecidas como las organizaciones internacionales, hay diversas resoluciones y reportes que abordan distintos aspectos de la problemática del derecho humano: migrantes, feminicidios, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, en donde efectivamente se afirma, se concluye de que lo que se vive en términos de violaciones a los derechos humanos y de impunidad dibujan un escenario de crisis. E incluso pues ahí son varios los recursos de justicia internacional que están pendientes y que siguen llenando las agendas de las audiencias en estas instancias. Desde cierta oposición política, digamos la oposición, también se acuerda o se denuncia que hay una crisis de derechos humanos, pero yo diría que, bueno, es una afirmación coyuntural por parte de estos partidos políticos,
concretamente PAN, PRI, PRD. Es una posición personal, no concedo demasiada legitimidad a estas denuncias, puesto que en gobiernos anteriores estos mismos partidos avalaron o omitieron denunciar situaciones de violaciones de derechos humanos graves, y por otra parte realmente nunca ha estado en sus agendas políticas, en sus agendas legislativas, la preocupación de los derechos humanos, la falta de justicia, el tema de la constante impunidad. Por otra parte, podríamos decir que desde el oficialismo, podríamos dibujar cuál es la posición del gobierno de la Cuarta Transformación prácticamente desde las mañaneras, ¿no? Desde las afirmaciones del presidente López Obrador, que yo plantearía en estos tres puntos. Uno, él afirma que ya no son, este gobierno no es como antes, los gobiernos anteriores eran represores, violadores a los derechos humanos, aquí ya no se cometen masacres por parte de las instituciones del Estado, se entiende, ¿no? De que no somos iguales a los de antes, que las denuncias que se expresan son de nuestros adversarios, los que nos quieren hacer daño, los que no nos apoyan, y que hay cero impunidad. Hay cero impunidad en presente, no en futuro, como una aspiración a lograr, a un objetivo que lograr. O en todo caso, cuando son demasiado evidentes las denuncias, pues recurre al delegar a las instancias responsables de derechos humanos. Por lo general, las delega en manos del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Entonces, como reiterado esto. Quizás más adelante habría que preguntarse en qué sentido sí son o no son diferentes este gobierno a los gobiernos anteriores, ¿no? Pero el tema, hay crisis o no de derechos humanos, yo creo que nos obliga a buscar respuestas pues más complejas, ¿no? En la situación actual, y para eso yo quisiera aquí subrayar, me parece un factor muy importante en este análisis, el de las voces y las organizaciones de las víctimas o de las familias de las víctimas, las organizaciones y grupos que han surgido desde las víctimas, desde el dolor de las víctimas, desde la urgencia de contar con soluciones, y con algo que cada vez ocupa un mayor espacio en la escena nacional, que son sus movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones de derechos de las organizaciones de derechos humanos han sido cíclicas, corresponden un poco a la emergencia de determinados fenómenos, determinadas atrocidades, ¿no? Si pensamos en Acteal, pues hubo una gran oleada de movilizaciones, Ayotzinapa, Tenco, van marcando momentos. Habría que reconocer que las organizaciones de derechos humanos no son nuevas, si bien en su origen no se las nombraba como tales, ¿no? Podríamos remontarnos, o yo por lo menos lo que alcanza mi experiencia a ver, remontarnos a los años 70 en la Guerra Sucia, con la organización, la red de madres de desaparecidos políticos o víctimas de ejecuciones extrajudiciales, siendo Rosario Ibarra de Piedra una de sus figuras más importantes, emblemáticas, el gran motor de este movimiento de doñas, como se les conoce, ¿no? Por demás, hay que reconocer que también está o bien inspirado o tiene ecos en movimientos similares, como las argentinas, las locas, las madres de la Plaza de Mayo, o la Vicaría de la Solidaridad en Chile, que surgen a raíz de las graves violaciones a derechos humanos, genocidio que se
implementa por parte de las dictaduras que, como en un dominó, fueron dando golpes de Estado en el Cono Sur en ese periodo, y luego más adelante todavía en los 80s, en Centroamérica, que también hay ejemplos muy importantes de organizaciones de víctimas, siempre, casi siempre, con su mayoría mujeres y madres, ¿no? Las comadres del Salvador, por ejemplo, que yo seguí muy de cerca, o el grupo de apoyo mutuo, o la organización de viudas que surgen en Guatemala a raíz de las masacres y la estrategia contrainsurgente de tierra arrasada, ¿no? Estas son, en mi opinión, por lo que yo viví junto a estas protagonistas, pues historia con M mayúscula, no con H mayúscula, historia en mayúsculas, vaya. Claro. Por lo pronto me quedo con la idea de la crisis, ¿verdad? Una crisis de los derechos humanos que se visibiliza fundamentalmente a partir de esas problemáticas que nos acaba de mencionar, pero también con la otra idea de que hay que pues tomar en cuenta sobre todo y escuchar a las víctimas, ¿no? O sea, el colocarlas en su justa dimensión y cómo reivindicar el ejercicio pleno de su derecho que fue de alguna manera violentado. Creo que estamos observando de manera interesante esta problemática. Les pedimos que nos acompañen después de este breve periodo de receso. Gracias por seguir con nosotros en su programa Diálogos Parlamentarios. Estamos hablando con la periodista Blanche Petrich y con el abogado José Antonio Garza López. Maestro, desde la perspectiva del Estado de Nuevo León, definitivamente no estaría muy apartado de la problemática a nivel nacional, pero pues tendría sus peculiaridades. ¿Cuál sería el estatus del ejercicio de los derechos humanos en Nuevo León? Sí, a mí me gustaría comentar este tema desde dos puntos de vista. Uno, desde la experiencia que he tenido como visitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un lado, y por otra parte también como profesor de Derecho en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, desde esos dos ámbitos me gustaría ir abordando las ideas. Por un lado, me gustaría comentar que, si bien es cierto, tenemos un listado grande de derechos y que cada vez se ha ido acrecentando más y más, lo cierto es que uno de los aspectos más relevantes es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado en dotar de efectividad material a los derechos humanos. Es decir, dicho de manera sencilla, que los derechos humanos deben de bajar a la vida real de las personas. De nada nos sirve que, por ejemplo, una Comisión de Derechos Humanos o los órganos jurisdiccionales locales o federales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitan resoluciones que quizás cuando uno las lee puedan sonar muy bonitas, si estas resoluciones no impactan la vida cotidiana de las personas. Entonces me parece que es una brecha que tenemos que ir acercando cada día más para hacer realidad que estos derechos humanos se vuelvan la cotidianidad y tengan ese impacto en la vida de las personas de a pie. Eso por un lado. Por otra parte, un poquito retomando la idea de Blanche de si existe esta crisis en materia de derechos humanos, obviamente Nuevo León tiene ciertas particularidades y entre ellas pues podemos mencionar algunos aspectos relevantes como son, por ejemplo, la violencia de género, concretamente en el tema de feminicidios. Nosotros vemos que Nuevo León en los últimos años se ha situado en los 5 primeros lugares, especialmente en el área metropolitana y de manera enfática en lo que es la zona centro de la ciudad de Monterrey. Han sido paradigmáticos algunos casos como el de Devani, Yolanda, María Fernanda, casos en los que se ha
digamos, puesto el dedo de la llaga en aspectos donde tenemos que ir mejorando. Y hay situaciones en las que uno a veces platica con los familiares, que es lo que decía Blanche, de tomar en cuenta cuál es la opinión de ellos, cuál es su sentir. Y ellos nos comentan, bueno, ciertas situaciones que pudieran en breve plazo tener algún resultado. Por ejemplo, yo he pasado por el centro de Monterrey y hay algunas calles que no tienen luminarias suficientes. Entonces, el no tener luminarias suficientes, pues eso propicia o incentiva la comisión de ciertos delitos o la perpetración de la violencia de género, por un lado. Por otra parte, tenemos también el tema de la migración, de las personas en situación de migración. En ese sentido, las personas en situación de migración, ha habido un cambio. Anteriormente, Nuevo León era un lugar de paso, pero ahora también se ha convertido no solamente en un lugar de paso, paralelamente se ha convertido en un lugar donde ya se quedan las personas en situación de migración. Entonces tendremos que nosotros establecer los mecanismos necesarios para poder ser inclusivos con estas personas y no rechazarlos. Yo, por ejemplo, a veces he escuchado algunos comentarios un tanto en contra de las personas extranjeras, pero lo cierto es que uno de los aspectos también que me parece... es un racismo, ¿no? De Sí, alguna manera, ¿no? Sí, totalmente, pero esa parte de denostar a las personas por un determinado origen, porque incluso cuando hablamos de movilidad, no solamente hablamos de movilidad externa, sino también de una movilidad interna, por ejemplo, de comunidades indígenas hacia claro. Nuevo León, por las condiciones de que aquí hay más opciones de trabajo. En ese sentido, me parece que estamos desconociendo que el Estado mexicano en lo general y la entidad federativa de Nuevo León en lo particular tiene una composición pluricultural con diferentes maneras de ser y de pensar, todas ellas válidas, y que tendremos que ir conviviendo, tendremos que aprender que precisamente la pluralidad es la que enriquece a los seres humanos. Y me parece que precisamente a veces ese desconocimiento de la otredad del otro es lo que puede propiciar estas dinámicas un tanto marcadas de rechazo hacia las personas extranjeras o que vienen de comunidades indígenas. Por otro lado, también me gustaría comentar otro tema que tiene que ver con el cuidado de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido también me parece que se tiene que abordar desde una perspectiva integral de derechos humanos para, por un lado, preservar esta integridad física, emocional y psicológica en los centros de atención integral donde se encuentran situados estas niñas, niños y adolescentes, y también ver la manera de cómo estas personas pueden ser integradas retomando, digamos, los aspectos de salud psicológicos y en su integridad física para la sociedad. Creo que, grosso modo, es eso. También está el tema de personas desaparecidas, un tema que a mí en lo particular me mueve mucho. Tenemos, por ejemplo, un caso de una persona adulta mayor de 88 años, que hace 12 años su hijo desapareció y es fecha que no se han localizado, no se le ha localizado o cuáles. No se tienen indicios sobre qué fue lo que exactamente sucedió. Entonces, estas situaciones, escucharlos, atenderlos, ver el sufrimiento y el dolor y acompañarlos en todo este proceso es muy complicado, pero también te da una idea y te acerca mucho a toda esta problemática. Yo creo que con esto, para no extenderme mucho, sí, con esto cerraría mi comentario. Yo quisiera dejar a la audiencia una definición de los derechos humanos. Es el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona en una comunidad. Estamos en diálogos parlamentarios hablando con Blanche Petrich y José Antonio Garza sobre este tema, derechos humanos. Siga con nosotros después de esta pausa.
Gracias por seguir con nosotros en su programa Diálogos Parlamentario, hablando de derechos humanos. Blanche, quisiera yo que abordáramos un poco desde tu perspectiva cuál sería la agenda pública en cuanto a la atención de estos derechos humanos. Como decía José Antonio, el inventario es muy extenso. Sin lugar a dudas, las problemáticas a las que se enfrenta la agenda pública es también muy extensa, pero ¿cuáles serían las prioridades desde tu punto de vista? Pues yo me seguiría un poquito con el tema de los derechos humanos más elementales, los que derivan de esta lucha histórica, que es el derecho a la vida, el derecho de los familiares de los desaparecidos a saber la verdad, el derecho a la justicia en el caso de ejecuciones extrajudiciales, prisión arbitraria, tortura, en fin, todo este conglomerado de delitos lesa humanidad que se cometieron y que algo que tiene que ver con la agenda pública, se siguen cometiendo hoy en día, ¿no? Son como yo te decía, por ejemplo, en el tema de las violencias, es una historia ya pasada que corresponde solamente a los gobiernos del PRI, del PAN del pasado, o es una situación, una crisis que continúa, ¿no? Las violencias contra los jóvenes que pierden la vida, el derecho a la vida de los jóvenes que se encuentran o involucrados o bien en una situación de fuego cruzado, en todo este escenario de crimen organizado que se ha apoderado de regiones enteras del país, los derechos humanos de las personas que son víctimas de los levantones por parte de en los choques entre los carteles, el asesinato de periodistas, que es un tema muy acuciante en las agendas de los derechos humanos, los feminicidios que por suerte, gracias también al activismo y a la decisión de las organizaciones de mujeres y las mujeres no organizadas de no callarse, finalmente tienen una carta de ciudadanía en las agendas públicas. Y bueno, y muchas otras prácticas violatorias a los derechos humanos que afortunadamente han salido ya de la página roja, de la página de asuntos policíacos, para tener un lugar en el debate de la política, del devenir de los asuntos sociales. Yo me regresaría un poquito, cuando hablamos de Eureka, las madres de los exguerrilleros, de los guerrilleros desaparecidos, etcétera, esta lucha difícilmente logró insertarse en las agendas incluso de los propios partidos de izquierda, porque sobre ellos, sobre estas organizaciones, pesaba el estigma de que los jóvenes desaparecidos habían participado, militado en organizaciones político-militares, ¿no? Para estas organizaciones realmente fue una travesía en el desierto y con muy poco apoyo. Ahora digamos una cosa, también esa travesía en el desierto, esta soledad, fue lo que los hizo fuertes y perdurables, ¿no? Al grado de que finalmente en el 2019, me parece que fue, los senadores de la República decidieron otorgarle la medalla Belisario Domínguez a doña Rosario Ibarra de Piedra. ¿Cómo se inserta este tema de los derechos humanos del pasado en la agenda actual, en la agenda de la Cuarta Transformación? Es un tema muy rico para debatir, por cierto,
que yo me referiría rápidamente a él. Recordemos que Rosario Ibarra, en una carta, esto fue que es 3 años antes de su muerte, en una carta que hace llegar a través de una de sus hijas, le dice al presidente, a quien llama querido y respetado amigo, que va a dejar en sus manos, en prenda, la medalla Belisario Domínguez, esperando que no permita que la injusticia siga agazapada como estuvo en los malos gobiernos, y que siga luchando y que se la devuelva cuando en México ya no haya impunidad. Estamos a 11:15, falta poco más de un año para que termine este gobierno y estamos, no sé si a medio camino o todavía falta por responder. Está la duda pendiente, y es una duda, una pregunta muy acuciante que se hacen desde de las víctimas. Y si me permiten, yo quisiera aquí traer rápidamente, porque también es un tema de que tenemos que hablar, el de la memoria, la reivindicación de la memoria y el esclarecimiento del pasado. ¿Qué tanto está pesando en la agenda pública, en la agenda legislativa y en la preocupación de la sociedad? ¿O sigue siendo un tema marginal, lamentablemente? Entonces, yo en este sentido recordaría en estos días, esta semana, ¿sí, esta semana? La semana pasada, los últimos días de la semana pasada, ahí está la Comisión de la Verdad, les cito el nombre exacto para no andar aquí, la Comisión para el Acceso de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los crímenes que se cometieron entre 1965 y 1990. Este es un paso que ha dado la Cuarta Transformación, distinto a los regímenes anteriores, hablando de lo que hablaba yo en mi intervención anterior. Como parte de este trabajo que se está haciendo, pues hay diversas partes, diversos componentes: la comisión de búsqueda, la judicialización de estos casos, estos expedientes, pero está lo que a mi manera de ver ha avanzado de manera más significativa, que es el mecanismo de la verdad y el esclarecimiento histórico. Son 4 comisionados y en las últimas semanas han abierto lo que han llamado los diálogos por la verdad, pero que son, en los hechos, son las primeras audiencias públicas en las que las víctimas y organizaciones de víctimas van a rendir testimonio. En Guerrero, por ejemplo, hubo los poblados arrasados como El Quemado y otros donde hubo tremendas masacres y todo, rinden su testimonio. Pero aparte, bueno, el trabajo de este mecanismo es sistematizar, ¿no? Como ir poniendo en una gran caja las piezas del rompecabezas que finalmente se tendría que armar para saber lo que pasó en este periodo. En la última sesión, que sesionó aquí en el Centro Cultural Tlatelolco, en la Ciudad de México, tomó la palabra Laura Gaitán, de una de las organizaciones armadas de Chihuahua, que ella, 2 de sus hermanos y ella estuvieron desaparecidos. Sus hermanos siguen desaparecidos, y su madre marchó, trabajó, luchó al lado de Rosario Ibarra, también hasta su muerte, sin saber qué había pasado con sus hijos. Y ella hace una advertencia que a mí me parece muy importante, y que eso es lo que yo te decía, que yo siento que es como el gran interrogante de: ¿va a poder, al final del día, la Cuarta Transformación va a poder cumplir con su propósito de ya no hay impunidad o no? Y ella advertía que no, que en efecto se habla, se denuncia, se aportan todos los elementos, y la Fiscalía General de la República no procede. Parece un elefante paralítico que no se mueve en esa dirección.
Y eso llena de inquietud a las víctimas, porque también tomemos en cuenta, las víctimas de estos hechos son ya los que eran jóvenes, están en sus 60, 70 años, no digo, todavía tienen cuerda para dar lata, pero las madres de los comités iniciales han muerto, muchas de ellas. Entonces ella lanzaba en un tono de advertencia también, que le dice al señor presidente, no nos orille a llegar al penoso momento de reclamarle la medalla, ¿no? Que nos la devuelva como un acto de desagravio, ¿no? Es decir, los agravios siguen pendientes. Blanche, si me permites hacer una pausa para Sí, claro. el canal. Estamos platicando sobre los derechos humanos en México con Blanche Petrich y José Antonio Garza. En un momento seguimos con ustedes. Seguimos hablando de diálogos sobre derechos humanos. Este es un programa de reflexión, análisis, debate, que pretende informar sobre la agenda pública y la agenda legislativa a toda la comunidad nuevoleonesa y de nuestro país. Maestro José Antonio Garza, hablábamos de un extenso inventario de derechos humanos y que presenta una problemática para su materialización. Y precisamente esta materialización se refleja en lo complejo de la agenda. Usted mencionaba hace un momento los casos de desapariciones, de feminicidios, de tratamientos violentos a menores, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la situación de la agenda pública en Nuevo León específicamente? Es decir, si tuviéramos que poner prioridades en cuanto a la atención, ¿cómo las colocaría usted? Sí, bien. En esta parte coincidiría con Blanche en cuanto a que los derechos más básicos son los que tenemos que potencializar. Precisamente uno de ellos, y que ella mencionaba, es el derecho a la vida. Y engarzado de manera muy íntima con el derecho a la vida es precisamente las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Y bueno, quizás nuestro público se pregunte si recientemente en Nuevo León ha habido ese tipo de situaciones y quizás les sorprenda saber que efectivamente sí las ha habido, y me gustaría comentar un caso. Este caso nosotros lo conocemos como el de Las Quintas, porque sucedió aquí en Santiago. Se trata de unas personas indígenas originarias de un pueblo que se llama Aquismón. Ellos trabajaban como guías de turistas en su pueblo. Con motivo de la pandemia, el turismo se viene abajo, no buscan opciones de trabajo y se vienen a trabajar acá a Nuevo León. Precisamente como albañiles en una casa aquí en Santiago, ahí en un lugar denominado Las Quintas. Ellos tenían aproximadamente una semana. Debo recalcar que además estas personas tenían sus orígenes en una comunidad indígena. Y bueno, esas personas tenían aproximadamente una semana trabajando. El dueño les permitía quedarse en la casa en la que estaban laborando. Y bueno, que con motivo de esta primera semana y ese primer pago, pues están conviviendo, una carne asada, tomando algunas cervezas, etcétera. Y bueno, se acaban esas bebidas, dos van a una tienda de conveniencia a traer más refrigerios, y bueno, ahí son abordados por elementos de Fuerza Civil, perteneciente, que es una institución perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Estado. En esta situación empieza un intercambio de palabras entre los elementos policiales y estas personas, que por cierto, debo de aclarar que de la investigación no se advertían elementos para que fueran detenidos, porque como nosotros sabemos, las detenciones solamente pueden llevarse a cabo única y exclusivamente
en aquellos supuestos expresamente previstos en la Constitución Federal y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y estos casos son cuando exista una orden judicial, es decir, una orden de aprehensión, en caso de flagrancia o en caso de cuasiflagrancia. La flagrancia es cuando se está cometiendo el delito y la cuasiflagrancia inmediatamente después, y en casos de urgencia. Fuera de esos supuestos, las personas del servicio público encargados de seguridad no pueden detener a una persona únicamente alegando una mera sospecha. A veces sucede de que va saliendo un chico, por ejemplo, del metro con su mochila y entonces le dicen, te tenemos que revisar la mochila. Bueno, eso es ilegal. Bueno, y retomando un poquito el tema, no había elementos para detenerlo, se hacen de palabras, y uno de los elementos policiales acciona su arma y mata a dos personas. En el inter del tiempo donde están discutiendo, llegan los otros y bueno, también son golpeados, etcétera. Entonces, violentados. Aquí quizás lo relevante de este asunto, además de todo eso, es de que llaman a la ambulancia, pero únicamente por las magulladuras que tuvo uno de los policías, pero no para atender a los elementos que habían sido, a quienes les habían disparado. Eso por un lado, pero además contaminaron la escena del crimen, plantaron un arma, porque uno de los supuestos donde sí puede haber el uso de la fuerza, un uso proporcionado a la fuerza, es cuando existe un riesgo real e inminente, ya sea para el propio servidor público o para las personas que están a su alrededor, para protegerlas. En este caso, bueno, el uso de la fuerza puede ser proporcional, pero derivado de ese riesgo inminente, ¿no? En este caso, lo que trataron de hacer es plantar un arma y tratar de que se viera la escena como precisamente como si hubiera habido esa urgencia o ese riesgo inminente de que se viera comprometida su integridad física. Ahora bien, también las pruebas de balística demostraron, bueno, que ninguno de estas personas habían accionado el arma, por un lado, y por otra parte que además el tirador, es decir, el policía, había disparado de arriba hacia abajo, a uno de ellos por atrás y a otro por enfrente, y además dos de ellos estaban atados de manos hacia atrás. Ya. Entonces, eso nos da una idea de la gravedad de este tipo de casos, ¿no? Y creo que me gustaría un poquito nada más comentar así muy brevemente también el tema controversial del acceso de los militares a las acciones de policía. Me parece ahí que quizás una de las situaciones que precisamente a veces ha salido de control es que la formación es diferente en unos y en otros. Las fuerzas militares originalmente fueron creadas para repeler una agresión exterior de otro estado. Entonces, la formación de ellos es aniquilar al enemigo. Ya. En el caso de la policía es contener y controlar nada más. Entonces, prevenir y servir. Prevenir y servir, como dicen en la leyenda que tienen ahí. Y por eso me parece que a veces se dan esos excesos. Entonces, valdría la pena también reflexionar sobre ese tema. Con eso cierro para no extenderme más. Hay otros temas, pero perdón por la... Claro que sí. Definitivamente el tema de los derechos humanos se asocia mucho, en gran medida, a la autoridad pública, pero debemos de tener claro que la violación a los derechos humanos no es solamente una cuestión de las autoridades. Es decir, personas como nosotros podemos agredir a otras y violentar sus derechos simple y sencillamente con actos xenofóbicos, racistas o de otro tipo, que pueden llegar inclusive hasta la violencia. Estamos hablando de derechos humanos en diálogos parlamentarios. Siga con nosotros después de esta breve pausa. Seguimos con ustedes en diálogos parlamentarios, hablando con Blanche Petrich y José Antonio Garza. Blanche, mencionabas hace un momento que hay que recuperar la memoria histórica, que es necesario buscar
historia colectiva y decir la verdad de aquellos grupos, no solamente de personas, sino de grupos que han sido lastimados, ofendidos en el transcurso de la historia. Es parte de la agenda. Yo te querría preguntar, ¿qué es lo que hace distintivo al actual régimen para dar seguimiento a ese compromiso que se ha establecido por sí mismo y que un ejemplo concreto es la carta de la prócer del movimiento Rosario Ibarra de Piedra? Bueno, yo diría, Carlos, que no solamente es conocer la verdad, esa es una de las patas de la mesa, ¿no? Pero el esclarecimiento, la verdad, son fundamentales, pero si no hay un proceso de justicia, no se llega a la garantía de no repetición de la violación de los derechos humanos. Lo que estaba explicando el compañero del caso del atropello contra estos trabajadores reciente, sí. Otro caso, pensando en el norte, lo de Nuevo Laredo, de las víctimas de la Guardia Nacional, que ocurrió una noche hace no muchos meses, son ejemplos, ¿no? O sea, siguen repitiendo estos patrones de mala capacitación, abuso, exceso de uso de la fuerza, que derivan en verdaderas tragedias, en violaciones a los derechos humanos, en buena medida porque no está garantizada la no repetición, porque nunca ha habido un proceso de justicia, porque los pendientes en el tema de la justicia están pesando en el país. El peso de la impunidad como una losa es lo que no nos permite avanzar. Entonces, retomando el tema, ¿qué hace diferente a este gobierno en materia de derechos humanos a los gobiernos anteriores? Bueno, lo que yo observo, por ejemplo, hay la construcción de ciertas instituciones que son muy valiosas. Hay a diferencia del enfoque muy burocrático de las comisiones de búsqueda o de las fiscalías para atender los feminicidios, hoy, en particular, la Fiscalía para el tema del feminicidio y la Comisión de Búsqueda están encabezados por dos mujeres que vienen del activismo de derechos humanos con un gran compromiso con las víctimas y con un nuevo enfoque sobre el tema. ¿Cuál es el problema? Que trabajan con las uñas y que se topan contra la pared de la burocracia que sigue inamovible, en particular la Fiscalía General de la República. Entonces, ahí cuesta muchísimo trabajo avanzar, ¿no? Ese es una de las problemáticas. Y por otra parte, yo he observado, hay por lo menos dos formas en las que el presidente López Obrador concibe lo que es su respuesta a los derechos humanos, que a mí en lo personal me parecen muy preocupantes, porque puede ser un riesgo de un salto para atrás. Uno, por ejemplo, fue como presidente electo, cuando empezó a abrir estos foros que luego no continuaron, para la paz. Su primer foro fue, todavía no asumía como presidente, en Ciudad Juárez, con todas las víctimas, con toda esta historia terrible que vivió en los años más negros de la confrontación el norte del país. Y ahí, frente a las víctimas, habló de que no se va a permitir el olvido, pero el perdón sí. El perdón sí. Olvido no, pero perdón sí. En respuesta a la consigna ni perdón ni olvido, ¿no? Ese es un elemento que a mí me parece muy preocupante. Y me doy un salto hasta el 22, hasta el año pasado, cuando también como un hito en estos trabajos de esclarecimiento de la memoria histórica y de la Comisión de la Verdad, se abre por primera vez, se le da acceso en una ceremonia muy especial a las víctimas de la Guerra Sucia al campo militar número 1.
¿no? Incluso están en el presidium, al lado del presidente, la hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, que hace un discurso que revela unos detalles escalofriantes por primera vez sobre el trato que se le dio a la familia de Lucio Cabañas, y en ese acto está presente y toma la palabra el general, el secretario de la Sedena. Y ahí declara él que los militares, que para las víctimas son los perpetradores, también son víctimas. El salto para atrás que se da en ese momento es, en el primer caso, no hay perdón, no puede haber perdón si no se concluye la justicia transicional, y dos, la obediencia debida. Estos dos elementos ya fueron superados por la historia, y en México dimos repentinamente un salto para atrás, que yo creo que esa es una piedra que tiene muy atorado ese proceso. Muchas gracias, Blanche. Entonces, no hay perdón, pero necesitamos justicia, sobre todo. Sí, mira, nada más yo amarraría esta idea del no perdón con esto, que es el ejemplo en los procesos que se dieron después del apartheid en Sudáfrica. ¿No? Ahí la solución que se encontró, sí hay perdón, pero el perdón lo conceden las víctimas después de conocer la historia y exponerla en audiencias públicas. El Estado no es quien para conceder el perdón, ¿no? Y aquí estamos poniendo las cosas al revés. Y eso yo creo que pone un cuestionamiento muy fuerte sobre ¿realmente hay una voluntad de avanzar en materia de derechos humanos o no? Es pregunta. Pues ahí está la agenda. Gracias, Blanche. Maestro, si quisiera cerrar con los desafíos de los derechos humanos. Sí, a mí me gustaría un poquito comentar sobre algunos aspectos que parecen una verdad de perogrullo, pero no lo es, que es la falta de coordinación interinstitucional, que es muy importante. De repente, por ejemplo, en los temas de personas desaparecidas, sí se nota a veces esa descoordinación entre Fiscalía, la Comisión Local de Búsqueda, la CEDAR, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera. Entonces, tendríamos nosotros que establecer estrategias y políticas para todos ir en ese mismo sentido, por un lado. Por otra parte, me parece que tiene mucha razón Blanche al señalar que mientras no tengamos los mecanismos necesarios para acceder a la justicia, ya sea a través del sistema jurisdiccional o no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, difícilmente vamos a poder ir avanzando. Entonces, me quedaría con esas dos ideas y retomaría una de las ideas que comentaste tú, Carlos, que es que también los particulares pueden violar derechos humanos. Efectivamente, esto es cierto. De hecho, la Corte distingue entre la eficacia horizontal y vertical de los derechos humanos, y precisamente la eficacia horizontal es la que se da entre particulares. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que la protección de los derechos humanos no solamente le corresponde de manera exclusiva a las autoridades, sino también a las personas particulares. Es decir, la defensa de los derechos humanos es una construcción de todas y todas de manera conjunta, a través de un diálogo respetuoso, a través de un intercambio de ideas, a través de un debate de ideas y a través de ese enriquecimiento que se puede producir con motivo de este proceso de dialogicidad. Aquí retomaría a lo mejor quizás esas ideas de Jürgen Habermas en ese sentido, ¿no? Por otro lado también me parece que potencializar el derecho a la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la justicia digital son elementos fundamentales para ir avanzando en materia de derechos humanos. Con esto cerraría mi intervención. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José Antonio. Gracias, Blanche Petrich, por tu interesante participación en este debate, en este diálogo parlamentario. Derechos humanos. Derecho es un límite a los demás, y esa comunidad de derechos es lo que hace la vida posible.
Los invitamos a nuestra siguiente sesión de diálogos parlamentarios. Gracias por su atención. Hasta luego.